Bendiciones. Bienvenido al Devocional Chofar. Cuando Dios habla, es tiempo de despertar. Dios te bendiga. Hoy nuestro devocional tiene el tema servir con los dones que Dios nos ha dado. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo de número 4, versículo 10 y el versículo de número 11. La Biblia nos dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia no funciona correctamente cuando solo unos pocos sirven, mientras otros permanecen pasivos. El diseño de Dios para su iglesia es que cada creyente participe activamente en el servicio. El apóstol Pedro y el apóstol explica que todos los creyentes han recibido dones espirituales que deben utilizarse para el beneficio de la comunidad a cual Dios nos ha inserido, la comunidad que nosotros recibimos alimentos espirituales, la comunidad donde nosotros nos ayudamos mutuamente. Este versículo comienza con una afirmación importante: cada uno según el don que ha recibido. Ahora te quiero hacer una pregunta: ¿qué has recibido de parte de Dios? ¿Qué Dios te ha entregado y que tú eres bueno? ¿Estás utilizando para el servicio de la obra de Dios? ¿O estás solamente utilizando para beneficio propio tuyo, sino que has recibido de Dios? Vemos que cada uno el don que ha recibido. Esto significa que todo creyente ha recibido algún tipo de capacidad o don otorgado por Dios. Estos dones no son talentos naturales únicamente, son capacidad que el Espíritu de Dios utiliza para edificar a la iglesia. Luego Pedro dice: ministre a los otros. La palabra ministrar significa servir. El propósito de los dones no es la exaltación personal, sino el beneficio de otros creyentes. Finalmente, Pedro describe a los creyentes como administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto implica responsabilidad. Los dones no nos pertenecen a nosotros en el sentido absoluto. Somos administradores que deben utilizarles fielmente para la obra del Señor. La Biblia enseña que la iglesia es como un cuerpo. Cada miembro cumple una función distinta dentro del cuerpo, pero todos, absolutamente todos, son necesarios. Cuando los creyentes utilizan sus dones, la iglesia es edificada, el evangelio se expande, la comunidad cristiana se fortalece. Por el contrario, cuando los dones no se utilizan, la iglesia pierde parte de su potencial. Cada creyente debería preguntarse: ¿qué dones Dios me ha entregado? ¿De qué manera puedo utilizarles para servir al Señor? ¿Estoy contribuyendo activamente al crecimiento de la iglesia donde yo sirvo? Algunas personas sirven enseñando, otras ayudando, otras aconsejando, otras organizando, otras mostrando hospitalidad. Todos estos servicios son valiosos.
Lo importante es utilizar lo que Dios ha dado para bendecir otras vidas. El servicio cristiano es una responsabilidad compartida. Dios ha equipado a su pueblo con dones diversos para que su iglesia funcione como un cuerpo vivo y activo. Cuando cada creyente utiliza sus dones con fidelidad, la gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras dentro de la comunidad cristiana. Y vemos también que Pedro dice, si alguno hable conforme las palabras de Dios. Predique la palabra de Dios conforme y como está en la palabra de Dios. Y mucho más profundo, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno tiene que servir, sirva conforme al poder que Dios da. Sirva con todo, sea fiel al Señor con todo. Y Dios está viendo cada trabajo y cada contribución que nosotros estamos haciendo para Él. Y dice la Biblia, para que en eso todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Todo lo que nosotros estamos haciendo en la obra del Señor es con un único propósito, es que el Señor sea glorificado. Imagínate qué maravilloso, cuando nosotros venimos a la iglesia, llegamos a una iglesia, en contrapartida decimos, qué iglesia hermosa, qué iglesia que bonita está, cómo huele bien, bien organizada. Pero muchas veces nosotros no vemos quién está detrás de esa organización, quién ha venido a recoger la basura, a limpiar, a dejar todo limpio. Esto es ministrar con amor, servir con integridad, aunque los ojos de la gente no están viendo, pero los ojos de Dios están en todo lugar. Dios está viendo cada actitud, Dios está viendo la disposición del corazón, Dios está viendo cuando tú no quieres servir, cuando tú dices no, cuando Dios esperaba de nosotros un sí. Por eso que Pedro está diciendo, para que Jesucristo sea glorificado. Jesucristo es glorificado mucho más cuando nosotros decimos sí a Él. ¿A quién pertenece? A Él, a Jesucristo, pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis talentos, mis dones, solamente tienen una finalidad, glorificar al Señor. Es Él que es exaltado cuando nosotros nos destacamos. Él que es glorificado cuando nosotros nos disponemos a servir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios te bendiga. Amén y amén.